Mi novia, solo eres un amigo. La traté como tal, cero contacto, cero planes. Estábamos sentados en el balcón de nuestro apartamento en Denver, una de esas perfectas tardes de septiembre donde las montañas se veían lo suficientemente cerca como para tocarlas, y cometí el error que aparentemente todo tipo comete, empecé a hablar sobre el futuro como si fuera real. Había estado navegando casualmente por Zillow durante semanas. Nada serio, solo esa cosa que haces cuando tienes 31 años y sientes que tal vez es hora de dejar de alquilar. Y mencioné esta casa que vi en Park Hill con un patio trasero lo suficientemente grande para un perro y tal vez algún día un columpio. La forma en que la copa de vino de Whitney se detuvo a medio camino de sus labios debería haber sido mi primera pista. Hubo esa mirada, no exactamente pánico, pero cerca, como si le acabara de pedir que resolviera un problema de cálculo que no había estudiado. Y dijo que probablemente deberíamos hablar adentro. La conversación que siguió no fue una pelea, lo que de alguna manera lo hizo peor. Whitney claramente había estado ensayando esto, probablemente lo había estado cargando durante semanas, tal vez meses, y lo expuso tan tranquilamente que se sintió como una presentación de negocios. Me amaba, claro, pero ya no de esa manera. No de la manera que lleva a hipotecas y tarjetas navideñas a juego y alguien con quien dividir las facturas del hospital cuando tienes 70 años. No quería matrimonio, no quería hijos, o tal vez sí, pero no conmigo, o tal vez nunca. Realmente no podía decirlo. No había cronograma, no había plan, solo esta vaga sensación de que lo que teníamos ahora era suficiente. ¿Y por qué necesitaba arruinarlo queriendo más? La palabra que seguía usando era expectativas, como si yo fuera un jefe exigente en lugar del tipo que había pasado 4 años construyendo una vida con ella. Y parecía genuinamente confundida sobre por qué parecía que me había golpeado un camión. En realidad dijo, pensé que apreciarías la honestidad, como si acabara de hacerme un gran favor al explicar que básicamente era un sustituto, un hábito cómodo. No estaba lista para dejarlo, pero tampoco estaba planeando quedarse para siempre. Me senté allí haciendo cálculos en mi cabeza, no del tipo financiero, sino del tipo de vida, sumando todas las pequeñas formas en que había estado invirtiendo en un futuro en el que aparentemente ella nunca creyó. Y el número que seguía apareciendo era 0. Esa noche, dormí en el sofá, no porque Whitney me lo pidiera, sino porque acostarse al lado de alguien que te acaba de decir que no te ama de la manera correcta se siente como ofrecerse voluntariamente para la tortura emocional. Miré el ventilador de techo dando vueltas y pensé en cómo nos describió antes ese día a su mejor amiga Tessa en una llamada que escuché accidentalmente, viviendo nuestra mejor vida, con esa risa que sonaba tan genuina que en realidad me sentí orgulloso. Instagram versus realidad, excepto que había sido lo suficientemente tonto como para pensar que eran lo mismo. A la mañana siguiente, Whitney me encontró haciendo café y aparentemente decidió que una conversación devastadora no era suficiente porque agregó el verdadero golpe. El detalle que había estado guardando como el peor postre de todos. Creo que la chispa simplemente se ha ido, dijo, apoyándose contra el mostrador con mi vieja camiseta universitaria como si estuviéramos discutiendo el clima. Somos más como mejores amigos ahora, o realmente buenos compañeros de cuarto, y eso está bien, ¿verdad? Ese es el amor real, el tipo cómodo. Parecía tan complacida con este análisis, tan segura de que había descubierto alguna verdad madura sobre las relaciones que yo era demasiado tradicional para entender. Y yo solo me quedé allí con la cafetera en la mano, pensando en cómo describió la intimidad como una chispa, como si se supusiera que parpadeara y muriera, y simplemente lo aceptas. Simplemente sigues pagando el alquiler juntos y dividiendo los comestibles y pretendiendo que eso es lo que significa la compañía. Lo bueno de tocar fondo es que te da esta extraña claridad. Fui al trabajo ese día. Soy gerente de proyectos en una empresa tecnológica, el tipo de trabajo donde pasas la mitad de tu tiempo en reuniones que podrían haber sido correos electrónicos, y no podía concentrarme en nada excepto en esta creciente realización de que había estado aceptando términos con los que nunca estuve de acuerdo. Whitney quería todos los beneficios de una relación, el apartamento compartido, el acompañante para bodas y alguien con quien ver Netflix por la noche, pero ninguno del compromiso, ninguno del futuro, ninguna de las partes reales de la compañía. Y genuinamente pensaba que esto era justo. Pensaba que debería estar agradecido de que estuviera siendo honesta en lugar de reconocer que la honestidad sin compromiso es solo crueldad retrasada. Mi amigo Jake me sorprendió mirando hojas de cálculo sin verlas y me preguntó si estaba bien. Y casi me reí porque ¿cómo explicas que acabas de darte cuenta de que has estado viviendo en un patrón de espera durante 4 años, dando vueltas y vueltas, pero nunca realmente aterrizando en ningún lado? Esa noche, tomé una decisión que probablemente suena loca, pero se sintió como lo más sensato que había hecho en meses. Si Whitney quería ser amigos, quería esta situación cómoda de compañeros de cuarto sin expectativas o futuro o amor real, entonces bien, le daría exactamente eso, pero la versión real, no la versión donde yo seguía fingiendo que estábamos construyendo algo. Empecé con algo pequeño pero simbólico. Entré a Spotify y la eliminé de mi plan familiar. Luego abrí mi calendario
dormitorio y encontré la reserva que había hecho semanas atrás para nuestro aniversario de 4 años en ese elegante asador que ella había estado queriendo probar. El tipo de lugar donde necesitas reservar con meses de anticipación, y lo cancelé. Sin discusión, sin anuncio, simplemente lo eliminé como si nunca hubiera existido. Whitney estaba en el dormitorio en una videollamada con su hermano Garrett riendo sobre algo, y podía escucharla a través de la puerta diciendo, sí, todo está genial, con esa voz brillante que usaba cuando estaba actuando Felicidad. Y algo en mi pecho simplemente se quedó silencioso y frío y decidió que había terminado. ¿Alguna vez has estado en una situación similar? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú. Y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta. La habitación de invitados se convirtió en mi habitación esa noche. Moví mi ropa mientras Whitney estaba en la ducha. No dramáticamente, solo eficientemente, como si estuviera reorganizando suministros de oficina. Cuando salió y vio mi lado del armario vacío, tuvo esta mirada confusa, abrió la boca para preguntar algo, luego pareció decidir no hacerlo. Como si tal vez ya hubiera gastado su cuota de preguntas al destruir nuestra relación y no podía sorprenderse cuando realmente la escuché. Configuré mi laptop en el pequeño escritorio, conecté mi cargador de teléfono y miré alrededor de este espacio que había sido para invitados y almacenamiento, y ahora aparentemente era donde vivía. Y sentí algo que no esperaba, alivio. No felicidad, todavía no, pero alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante meses y alguien finalmente me había dicho que podía salir a la superficie. Whitney tocó la puerta alrededor de la medianoche, tentativa, y preguntó si iba a volver a la cama. Y dije, creo que los amigos probablemente no comparten camas, manteniendo mi voz ligera, casi bromeando, y vi su cara hacer esta cosa complicada donde no podía decidir si estaba herida, molesta o culpable. Se decidió por molesta, dijo, estás siendo infantil, y volvió a nuestra habitación. Excepto que ya no era nuestra habitación, ¿verdad? Era su habitación y yo era solo el tipo que pagaba la mitad del alquiler. Y aparentemente nada más importaba más allá de eso. La mañana siguiente comenzó mi nueva rutina. Sin mensaje de buenos días, aunque Whitney estaba literalmente a una habitación de distancia. Sin café hecho para dos. Me levanté, salí a correr por el río Platte mientras la ciudad aún despertaba, regresé, me duché y me fui al trabajo sin verificar si ella necesitaba algo o quería desayunar o cualquiera de los pequeños rituales domésticos que construimos durante 4 años. Whitney estaba parada en la cocina cuando pasé con mi bolsa del gimnasio, todavía en pijama, viéndose perdida en su propio apartamento, y dijo, ¿estás enojado conmigo? Con esta voz diminuta como si estuviera probando las aguas. Me detuve, pensé en todas las cosas que podría decir, toda la ira que podría descargar, y en lugar de eso solo sonreí. No malo, no falso, solo neutral. Y dije, no, no estoy enojado, solo me estoy ajustando a tu visión de lo que somos. Luego me fui y en mi espejo retrovisor podía ver a Whitney parada en la puerta mirando mi auto con esta expresión que no podía descifrar del todo. Y me di cuenta de que ya no necesitaba descifrarla porque sus sentimientos habían dejado de ser mi responsabilidad en el momento en que me dijo que yo no era su futuro. La primera vez que Whitney se dio cuenta de que no estaba bromeando sobre el trato de amigos fue cuando me pidió que me uniera a ella y Tessa para tomar algo en el centro y dije que ya tenía planes, lo cual era cierto. Happy hour con algunos tipos del trabajo en un bar deportivo en el que ella nunca había estado porque no era su ambiente. Hubo esta mirada como si acabara de hablar un idioma extranjero. En realidad dijo, ¿desde cuándo sales sin mí? Y tuve que resistir el impulso de reír porque ¿desde cuándo los amigos necesitan permiso para tener vidas sociales separadas? Llegué a casa alrededor de las 10, no borracho, pero lo suficientemente achispado como para ser honesto, y la encontré sentada en el sofá en la oscuridad como si hubiera estado esperando despierta, lo que se sentía irónico considerando que ella era quien nos había degradado al estatus de compañeros de cuarto. Quería saber dónde había estado, con quién estaba, por qué no había enviado mensajes, y simplemente me encogí de hombros y dije que los amigos realmente no se deben actualizaciones minuto a minuto. Luego fui a mi habitación y cerré la puerta en cualquier respuesta que estaba formando. El cambio real ocurrió aproximadamente una semana después cuando me senté con mi laptop e hice algo que debería haber hecho hace años. Hice una hoja de cálculo. Cada gasto compartido durante los últimos 4 años, cada cena que había pagado porque ganaba un poco más, cada vacación donde había cubierto el hotel porque ella estaba ahorrando para algo especial, cada vez que había llenado su tanque de gasolina o comprado comestibles para ambos o pagado la factura eléctrica porque ella andaba corta ese mes. El número que apareció fue $18,473, y lo miré durante mucho tiempo, pensando en cómo justifiqué cada cargo como una inversión en nuestro futuro. Excepto que no había futuro. Nunca lo hubo. Solo había estado subsidiando su estilo de vida mientras ella descubría si podía encontrar algo mejor. Lo imprimí, resalté el total y lo dejé en el mostrador de la cocina con una nota que decía que necesitábamos hablar sobre finanzas. Whitney lo encontró a la mañana siguiente antes del trabajo y la explosión fue inmediata. Me llamó mientras estaba en una reunión, dejó 3 mensajes de voz que progresivamente se volvieron más histéricos y para cuando llegué a casa, aparentemente había pasado todo el día trabajándose en una furia. Estaba parada en la cocina con la hoja de cálculo arrugada en su mano, rímel corrido como si hubiera estado llorando, y comenzó a gritar sobre cómo estaba siendo mezquino y cruel y financieramente abusivo, lo cual era una acusación tan salvaje que en realidad me reí. Dijo que nunca había mencionado llevar la cuenta antes, que esto era simplemente lo que las parejas hacían, que la estaba castigando retroactivamente
proactivamente por ser honesta sobre sus sentimientos. La dejé terminar, esperé hasta que se quedó sin aliento y temblando, y luego muy tranquilamente le expliqué que no estaba pidiendo el dinero de vuelta. Solo estaba estableciendo nuevos términos en adelante: alquiler dividido proporcionalmente a los ingresos, servicios públicos 50/50, comestibles separados y absolutamente no más momentos de yo me encargo, porque esos eran movimientos de pareja y no éramos pareja. El silencio que siguió casi valió los $18,000. Whitney simplemente me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza, abrió la boca 2 veces sin que saliera sonido, luego finalmente logró susurrar: ¿realmente estás haciendo esto? Y dije: sí, realmente lo estoy haciendo, porque los amigos dividen las cosas justamente, y solo estaba siguiendo su manual. Ella intentó un enfoque diferente después de eso, se puso suave y triste y dijo que entendía que estaba herido, pero ¿no podíamos simplemente volver a cómo eran las cosas? ¿No podíamos simplemente ser cómodos de nuevo sin todas estas reglas y límites? Le dije que nunca habíamos sido cómodos. Yo había estado incómodo durante meses y simplemente era demasiado estúpido para admitirlo. Y lo que ella extrañaba no era a mí, era la versión de mí que hacía su vida más fácil sin exigir nada a cambio. No tuvo respuesta para eso, simplemente agarró sus llaves y se fue. Y escuché su auto salir del estacionamiento como si estuviera haciendo una audición para Rápido y Furioso. Las cosas se pusieron raras después de eso de maneras que no esperaba. Whitney comenzó a arreglarse sin razón, maquillándose en martes aleatorios por la noche, usando el vestido negro que sabía que me gustaba, aunque no íbamos a ningún lado. Sugería cenas en restaurantes elegantes con esta mirada esperanzada. Y yo aceptaba, pero insistía en cuentas separadas, viendo su cara caer cuando el mesero traía 2 facturas en lugar de una. Intentó cocinar mi comida favorita una noche, esta elaborada cosa de pasta que tomó horas. Y le agradecí cortésmente y comí exactamente una porción y puse mis platos sucios en el lavavajillas y fui a mi habitación a leer, dejándola sentada en la mesa con suficientes sobras para una semana y esta expresión confusa como si el guión no estuviera yendo como había planeado. La cosa es que no estaba tratando de ser malo, solo había terminado de actuar, terminado de fingir que los grandes gestos significaban algo cuando ella ya me había dicho que la relación era solo amistad cómoda con beneficios que ya no quería proporcionar. El verdadero punto de inflexión llegó cuando su laptop murió. Simplemente se inutilizó por completo en medio de su trabajo desde casa y vino a mi habitación en pánico porque tenía una presentación en 2 horas y toda su vida estaba en ese disco duro. El viejo Cameron inmediatamente habría ofrecido comprarle una nueva, probablemente ya estaría en el sitio web de Apple eligiendo el mejor modelo, pero el nuevo Cameron simplemente levantó la vista de su libro y sugirió que revisara las opciones de financiamiento de Best Buy. Whitney en realidad dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. Dijo: ¿hablas en serio ahora mismo? Con esta incredulidad que habría sido divertida si no fuera tan triste. Le recordé que los amigos típicamente no se compran electrónicos de $1000 entre sí. Este era exactamente el tipo de apoyo a nivel de pareja que había dicho que no quería de mí, y tal vez podría pedir prestada la laptop de Tessa o usar las computadoras de la biblioteca. Se fue sin otra palabra, y la escuché en el teléfono en su habitación, voz espesa por las lágrimas, probablemente diciéndole a Tessa que imbécil estaba siendo, y no sentí nada, lo cual fue su propia revelación. Lo que Whitney hizo después fue probablemente el movimiento más predecible del manual. Lo llevó a las redes sociales, no directamente. Era más inteligente que eso, pero de repente su Instagram estaba lleno de publicaciones vagas sobre manipulación emocional y reconocer comportamiento tóxico y conocer tu valor. Compartió artículos sobre abuso financiero con subtítulos punzantes, publicó citas tristes sobre amar a alguien que dejó de amarte. Básicamente creó esta narrativa donde yo era el villano y ella era la víctima de mi repentino trasplante de personalidad. Sus comentarios se llenaron de emojis de corazones de sus amigas. Personas que había conocido en fiestas y parrilladas todo el verano, de repente actuando como si yo fuera un monstruo que siempre habían sospechado que acechaba bajo la superficie. No respondí, no me defendí, simplemente seguí viviendo mi vida, yendo al trabajo y al gimnasio. Y aparentemente mi silencio fue más condenatorio que cualquier argumento porque la gente comenzó a hacer preguntas. La narrativa comenzó a agrietarse cuando Logan se puso en contacto. Logan era nuestro amigo mutuo, nos había conocido a ambos durante años, y me envió un mensaje largo básicamente pidiendo mi versión porque algo sobre la historia de Whitney no cuadraba. Le envié las capturas de pantalla de nuestra conversación original, la que donde ella expuso su visión de nuestra amistad con división de alquiler, y le envié la hoja de cálculo con una nota explicando que solo estaba implementando los límites que ella había solicitado. Logan lo leyó todo, no respondió por un día, y luego aparentemente se lo mostró todo a su novia, quien se lo mostró a sus amigas que conocían a Tessa, quien conocía a Whitney. Y de repente, las publicaciones en redes sociales se detuvieron. Simplemente desaparecieron, eliminadas, como si nunca hubieran existido. Los comentarios en sus publicaciones restantes también cambiaron. Menos, que mereces algo mejor, reina, y más, tal vez hay 2 lados en esto, y vi todo el asunto desarrollarse desde las líneas laterales como si estuviera observando el drama de otra persona en lugar de vivir el mío propio. Entonces los padres de Whitney aparecieron. Simplemente aparecieron en nuestro apartamento un sábado por la mañana sin previo aviso, y abrí la puerta para encontrar a Dan y Patricia parados allí con bolsas de viaje y expresiones como si estuvieran organizando una intervención. Whitney aparentemente los había llamado en lágrimas.
lágrimas. Les dijo que estaba teniendo algún tipo de colapso, que me había vuelto frío y controlador, y estaba preocupada por mi salud mental. Preguntaron si podíamos hablar, los cuatro, y dije, claro, hice café, nos sentamos en nuestra mesa de cocina como si estuviéramos negociando una situación de rehenes. Dan hizo la mayor parte de la conversación, dijo que estaban preocupados por los cambios en mi comportamiento, que esto no era como yo, que lo que fuera que estuviera pasando entre Whitney y yo no necesitaba terminar en tierra arrasada. Escuché todo el discurso, asentí en los lugares correctos, y luego muy tranquilamente saqué mi teléfono y les mostré el intercambio de mensajes de esa primera noche. Les dejé leer las palabras de Whitney sobre no querer un futuro, sobre que la chispa se había ido, sobre que éramos esencialmente compañeros de cuarto que ocasionalmente compartían una cama. La cara de Patricia hizo algo complicado. Esta mezcla de comprensión y decepción e ira que no estaba dirigida a mí, y se volvió hacia Whitney con esta mirada que probablemente funcionaba cuando Whitney tenía 16 años, pero parecía seguir teniendo peso a los 30. Dan simplemente se recostó en su silla, se frotó la cara con ambas manos y dijo, oh, Whitney, de esta manera exhausta que sugería que esta no era la primera vez que ella había creado drama y luego se había reinterpretado como la víctima. Whitney intentó explicar, dijo que estaba sacando todo de contexto, que solo había sido honesta sobre sus sentimientos y yo había convertido la honestidad en... Pero su voz seguía haciéndose más pequeña y más pequeña mientras sus padres seguían mirando la evidencia y luego de vuelta a ella. No gritaron, no tomaron lados dramáticamente, solo le dijeron a Whitney que tal vez debería ir a quedarse con ellos por unos días mientras resolvía algunas cosas. Y la forma en que me miró cuando lo dijeron, como si de alguna manera hubiera orquestado que sus propios padres se volvieran contra ella, habría dolido si me hubiera quedado algún dolor por dar. Whitney regresó 3 días después y esta vez quería decirme la verdad real, no la versión que había estado actuando durante el último mes. Se veía más pequeña de alguna manera, como si pasar 72 horas con sus padres hubiera desinflado cualquier confianza con la que había estado funcionando. Y preguntó si podíamos hablar sin las paredes y la distancia y el conteo de puntos. Dije, claro, principalmente porque tenía curiosidad de qué posible explicación podría hacer que algo de esto tuviera sentido. Y nos sentamos en la sala de estar como extraños en una primera cita que salió mal. Comenzó diciendo que había estado leyendo estos artículos, siguiendo estos blogs de relaciones escritos por mujeres que hablaban sobre probar el compromiso de tu pareja, hacerlos perseguirte para demostrar que realmente te querían. La teoría era que si un hombre realmente te amaba, lucharía por ti incluso cuando lo alejaras. Que crear distancia e incertidumbre haría que se diera cuenta de lo que tenía y regresara más fuerte, más comprometido, listo para proponer y probar su devoción. Me senté allí procesando esta información, tratando de entender que toda nuestra crisis había sido fabricada, que ella había tomado 4 años de relación real y la había apostado por el consejo de extraños en internet sobre tácticas de manipulación disfrazadas de empoderamiento. Whitney siguió hablando, explicando cómo pensó que me había vuelto demasiado cómodo, cómo quería que la persiguiera de nuevo como lo hice al principio, como los artículos prometían que retroceder me haría dar un paso adelante. Ella esperaba grandes gestos, dijo, esperaba que luchara por nosotros, que me negara a aceptar su discurso de amistad y en cambio demostrara a través de acciones que estaba listo para el matrimonio, los hijos y todo el futuro que afirmó no querer. La propuesta se suponía que vendría de la desesperación, de darme cuenta de que no podía vivir sin ella, de que su crisis fabricada me empujara a finalmente comprometerme. En realidad pensó que estaba siendo inteligente, estratégica, jugando algún tipo de ajedrez de relaciones mientras yo solo estaba tratando de sobrevivir a que me dijeran que no era lo suficientemente bueno. Lo peor fue verla darse cuenta en tiempo real de que su estrategia no solo había fallado, sino que había salido contraproducente tan espectacularmente que no podía deshacerse. Le pregunté qué esperaba que hiciera con esta información ahora, si saber que todo fue una prueba de alguna manera lo hacía mejor o peor. Y no tenía una respuesta. Intentó decir que podíamos empezar de nuevo, que ahora que todo estaba al descubierto, podíamos construir algo real, pero la base se había ido, podrida por mentiras y manipulación y la crueldad casual de tratar los sentimientos genuinos de alguien como un juego para ganar. Le dije que la parte más triste no era que me hubiera probado, era que aparentemente nunca me había entendido en absoluto, porque cualquiera que realmente me conociera sabría que no persigo a personas que no quieren ser atrapadas. No lucho por relaciones donde tengo que probar mi valía. Simplemente me voy y encuentro a alguien que sepa lo que tiene sin necesidad de fabricar drama para sentirlo. La cara de Whitney se desmoronó y dijo algo que supongo que se suponía que fuera romántico, pero solo sonó desesperado. Pero yo también compré un anillo. Desapareció en su habitación y regresó con una pequeña caja. La abrió para mostrarme una alianza de boda para hombre. Latino simple, probablemente le costó 2 meses de salario, y no sentí nada mirándola excepto tal vez lástima. Compró un anillo de compromiso mientras saboteaba activamente nuestra relación. Había estado planeando proponer mientras me decía que no veía un futuro, y la disonancia cognitiva era tan extrema que ni siquiera podía pretender entenderla. Me levanté, fui a mi habitación y regresé con mi propia caja, la que había escondido en mi cajón de calcetines durante 3 meses, y vi su cara pasar por cada etapa del duelo en 5 segundos. El anillo era hermoso, un engaste vintage con un diamante de corte princesa. Exactamente lo que ella había señalado una vez en una vitrina de joyería, pensando que no estaba prestando atención. Y le dije que había estado planeando proponer en nuestro aniversario. La reserva de cena que ella no sabía. La que
cancelé cuando decidió jugar juegos con nuestra relación. Ambos simplemente nos sentamos allí mirando estos dos anillos que representaban dos relaciones completamente diferentes. La suya construida sobre pruebas y manipulación, y la mía construida sobre confianza que ya no existía. Whitney extendió la mano hacia la mía y me alejé. No dramáticamente, solo instintivamente. Y ese pequeño movimiento pareció comunicar más que cualquier discurso podría. Comenzó a llorar, llorando feo de verdad, diciendo que había arruinado todo, preguntando si había alguna manera de arreglar esto. Y le dije la verdad honesta. Incluso si pudiera perdonar la prueba, no podía olvidar que su primer instinto cuando quería algo era manipularme en lugar de hablar conmigo, y no podía pasar mi vida preguntándome qué versión de ella era real y cuál era estrategia. Preguntó qué pasaría ahora y dije probablemente lo que debería haber pasado hace un mes. Terminaríamos el contrato de arrendamiento, ya había comenzado a buscar lugares, y ambos seguiríamos adelante con personas que no necesitaban apostar con el amor para sentir que habían ganado algo. Las siguientes semanas fueron silenciosas de esa manera horrible en la que estás viviendo con alguien pero existiendo en universos paralelos. Whitney se quedaba con sus padres la mayoría de las noches, venía a buscar ropa y revisar el correo, y éramos dolorosamente educados en los raros momentos en que nos superponíamos. Firmé un contrato de arrendamiento en una casa en Park Hill, no la que había visto originalmente, pero lo suficientemente cerca, con un patio y una habitación extra y espacio para un futuro que no incluía a alguien que pensaba que el amor era un juego con ganadores y perdedores. Mi hermana Jordan vino a ayudarme a empacar, trajo a su hija Emma, que tiene 3 años y hace 1.000.000 de preguntas. Y cuando Emma preguntó dónde estaba Whitney, Jordan simplemente dijo, a veces las personas van en diferentes direcciones, y eso está bien, lo que se sintió como la explicación más honesta que alguien había dado. El día de la mudanza fue surrealista. Whitney apareció para despedirse. Intentó una vez más tener una conversación profunda sobre errores, crecimiento y segundas oportunidades, pero estaba cansado, física y emocionalmente, y simplemente la abracé de esa manera en que abrazas a alguien en un funeral, reconociendo lo que se perdió sin pretender que podría recuperarse. Susurró, realmente te amé. Y dije que lo sabía, que yo también la había amado. Pero el amor sin confianza o respeto u honestidad básica era solo una palabra que la gente usaba para justificar quedarse en situaciones que les hacían daño. Luego subí a mi camioneta con la última caja de mis cosas y me alejé. La vi hacerse más pequeña en el espejo hasta que desapareció, y sentí ese mismo alivio de hace un mes, excepto más fuerte ahora, más permanente, como si finalmente hubiera dejado de contener la respiración y recordado cómo respirar realmente. 6 meses después, estoy sentado en mi patio trasero con una cerveza viendo el atardecer detrás de las rocosas, y mi aplicación de citas vibra con un mensaje de alguien llamado Ashley, que parece divertida y directa y refrescantemente honesta sobre lo que quiere. He estado en algunas citas desde la mudanza. Nada serio, solo recordando cómo ser una persona que no tiene que calcular cada interacción o preguntarse si la amabilidad es inversión o manipulación. Mi casa tiene muebles ahora, muebles reales de adulto que elegí yo mismo, fotos en las paredes y un jardín que lentamente estoy aprendiendo a no matar. Jordan trae a Emma los fines de semana y hacemos panqueques y vemos dibujos animados, y le estoy enseñando a andar en bicicleta en el camino de entrada. No es la vida que planeé hace 6 meses, pero es mía, completamente mía, construida sobre decisiones que tomé en lugar de pruebas que pasé o fallé. Y algunos días eso se siente como la mejor venganza de todas. No demostrarle a Whitney que estaba equivocada, sino demostrarme a mí mismo que siempre valí más de lo que la crisis fabricada de otra persona podía disminuir.